Assemes, Laïja Mayour de Adolfo Dominguez Impazo al frente para liderar la empresa familiar en un momento delicado. Más de 22 millones de euros de pérdidas en 2016 y 157 da en los últimos 4 años. Tra la salida de su anterior consejero delegado, Estanislao Carpio, el emporio textil decidió apostarlo todo a una carta y nombrar la directora general con el objetivo de avanzar en la modernización y consolidación de la compañía. Debemos atrevernos a cambiar para seguir siendo diferentes. Asevera Adriana Dominguez, Orense, 22 d'agosto de 1976. Durant su encuentro con FS en la última planta de la boutique de 2,000 metros cuadrados en plena Miadoro madrilena. En esta nueva etapa, Tralba casi 20 años vinculada a la compañía, los últimos desempeñando el cargo de directora de comunicación. La primogénita se ha propuesto una doble misión, darle la vuelta a los números y recuperar el prestigio de una marca pionera y disruptiva. La cifra, de momento, le dan la razón desde su llegada a la dirección de la empresa. El pasado 7 de enero cumplió 45 años. Las ventas aumentaron 7%. Llevamos 5 trimestres de crecimiento, pero todavía no hemos alcanzado la rentabilidad. Reconoce la empresaria, que ha trasladado las oficinas centrales de Madrid a Orense. El EBITDA, beneficio bruto de explotación, sigue siendo negativo, pero hemos crecido en 68% en un año. Algo muy complicado en un contexto tan competitivo. La tendencia es muy ascendente. Cuenta la empresaria a partir de 2007, coincidiendo con el inicio de la crisis, empezaron a cambiar los patrones de consumo. Al ser una marca con muchísima presencia internacional, estábamos sobreexpuestos. Consistida repartida por el mundo y tan alineada y pronto de producto resultaba muy difícil optimizar nuestro recurso. Mas si cabe en un momento en el que disminuyó una barbaridad el consumo. De ahí que el objetivo que se ha marcado a corto plazo consista en concentrar al máximo el negocio. Afin de corregir los errores del pasado, la nueva estrategia pasa por estar en la escala adecuada y reducir metro cuadrado. En otra palabra, recuperar el diálogo directo con nuestro cliente. Saber quién son y escucharlos. Insiste Adriana Dominguez en que la pertenece a la tercera, y no a la segunda, generación de empresarios textil. Con su cédula posicionado en lo más alto del organigrama. Su particular epifanía se produjo en 1984. Tonia Okoano y acababa de llegar a Londres para estudiar en un internado. Rememora, mi padre me llevaron a dar un paseo por el centro y me quedé paralizada frente al escaparate de Adolfo Dominguez de South Molton Street. Algo parecido lo ocurrió, día después, a una figurinista de la NBC tras visitar la tienda que acaba de inaugurar su padre en el exclusivo barrio de Mayfair. La marca se convirtió en un fenómeno internacional gracias, en parte, a que los sectores de la serie Miami Vice, corrupción en Miami, empezaron a dar nuestra ropa. Asegura que no tuvo una vocación clara. Pues porque mi padre se había empeñado en que sus tres estuvieran preparadas para todo. La mayor se formó en los mejores colegios de Inglaterra. Nada menos en el Repton School del Cabral en su relato de infancia. Suiza y Alemania. Habla 4 idiomas. Suena en do, toca el piano, le apasiona Chopin, y está licenciada en empresarial, ICAD, Sésame, en su breve, pero intensa, andadura como actriz, pasó por la sola dels institutos Lee Strasberg y la New York Film Academy, llegó a compartir reparto con Kathy Bates, Geraldine Chaplin y el mismísimo Robert De Niro.